Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nosotras somos Depende de. y hoy, en este día, estamos estrenando la temporada número 2. Y tenemos el día de hoy el tema de el lenguaje no verbal. Y aparte, tenemos a un, pero grandioso invitado, que ya es el padrino de las temporadas. Y él es... Buenas noches, me llamo Ricardo, estudio psicología y soy un entusiasta del lenguaje corporal. Bien. Bueno, pues vamos a comenzar. Primero que nada, pues tenemos que saber o conocer qué es el lenguaje no verbal. Básicamente, el lenguaje no verbal o corporal, como le llaman algunos autores, se podría definir como un conjunto de, digamos que de gestos de la proxémica, que sería como la proximidad de los cuerpos, pues en una conversación, de los movimientos corporales. También se podría tomar en cuenta la entonación, eh, el ritmo de al hablar, entre otras cosas. Eso que dices sí es cierto, ¿eh? Fíjate que la entonación de la voz tiene mucho que ver. O sea, es como cuidar, sí, regular. A veces tendemos como mucho, bueno, yo lo digo por mí así, tiendo mucho a alzar la voz. Siempre, o sea, aunque esté tranquila o que sea así, tengo que estar alzando la voz. Y es porque alzo la voz, o sea, el tono de voz, o sea, tiene mucho que ver. A veces también le digo algo a mi hijo y si se lo digo yo en un tono como más elevado, no sé, me fijo que él no lo toma bien. O sea, lo toma más bien como un regaño o algo así. Y hasta a veces me dice, ¿estás enojada? Le digo, no, es que no estoy enojada. Entonces ahí como que regulo. Y es curioso porque también eso, yo también me he fijado. Bueno, esto ya es como parte de un meme que vi. Por ejemplo, sí, estás regañando a los hijos, ¿no? Así, "Ay, y te habla la amiga y cambia automáticamente tu voz. Hola, amiga, y yo estoy con Diana, todos así, regañando al Matías y me habla Diana, ay, hola, amiga, y me cambia completamente, sí, así con la cara de y esta. Sí, entonces sí es cierto eso. Oye, Ricardo, ¿nos puedes también como comentar, como qué otras cosas tú has notado como en esto del lenguaje no verbal, como para que las personas identifiquen o igual no como generalizarlo, sino como igual, yo sé que sí hay algunas que sí son como, pues sí, ¿no? Que se pueden adaptar pues como a todos, ¿cuáles serían? Pues hay estudios en los que, digamos que una voz más tranquila y al mismo tiempo grave es como más atrayente hacia las personas. Usualmente las voces más chillonas o con tonos más altos suelen como molestar, fastidiar más fácil a las personas. Entonces, cuando quieres que una persona te escuche, usualmente lo que haces, como tú bien lo mencionas, es alzar la voz. Al contrario, se ha demostrado que justamente cuando quieres que una persona te preste más atención, lo que tienes que hacer es disminuir tu voz. Sí, estamos haciendo eso. Como a estas personas que se dedican a dar conferencias, talleres, que se dirigen hacia grupos, también es como muy importante eso de la voz, porque sabemos que no puedes estar como en un tono de voz así. Tienes que estar subiendo, bajando para que las personas, para tener su atención y que no se pierda la atención. Sí, si está siempre así como, o sea, también muy bajito en un tono de muy neutral, se te van las personas. Entonces sí tienes que estar como cambiando para que estén en el foco. Y abonando un poquito a lo que nos dijiste tú, como de esto de que Matías cuando le gritas, sí, también creo que ahí entra mucho como el contexto, porque hay familias que hablan gritando. O sea, tú llegas a una casa y no hay nadie que hable bajito, todos gritan, pero me imagino que es como a hilar, como que, pues, o sea, ella está gritando, yo necesito gritar para que me escuche, el otro tiene que gritar más y el otro más. Y llegas a otras casas donde, pues, no, todos hablan así, normal, por así decirlo, en un volumen normal, y pues todos son escuchados, pero creo que eso también tiene mucho que ver. Entonces, pues ya saben, todo depende de... Y vamos viendo, vamos viendo. ¿Un comentario? A ver, a ver. Es que estaba pensando y siempre se me va, pero bueno,
Ahora que mencionan como la importancia de el lenguaje no verbal, como incluso como para dar conferencias o todo esto, o sea, no nomás como se ve dentro de estas situaciones la necesidad del lenguaje no verbal, perdón. Entonces, ¿en qué otras situaciones podemos ver que realmente es importante también esto? O sea, se puede decir como en relaciones y todo esto. ¿Puedes decir más? Pues básicamente el lenguaje corporal o no verbal está en todo. Y, por ejemplo, para entrevistas de trabajo, eh, puedes observar a las personas y decidir si tienen las capacidades o habilidades necesarias para un puesto en específico. En cuanto a la educación, los tips estos de, por ejemplo, bajar la voz para que los alumnos te presten atención si estás dando alguna clase, el ritmo de, pues tal cual, si quieres hacer como hincapié en algo, alzar un poco la voz. En cuanto a las relaciones de pareja, muchas veces puedes ver si le interesas a otra persona por su comportamiento no verbal. Hay ciertos signos, como por ejemplo, de repente empiezas a acercarte más a la persona, de repente hay roces. Em, los ojos dicen que son la ventana del alma y justamente es una parte muy importante al darte cuenta de si le gustas a una persona, porque tendemos a automáticamente, digamos que el cerebro hace que las pupilas se dilaten para captar como mayor luz y eso hace que los ojos pues capten mayor información porque les está gustando lo que ven. Fíjate que eso que estás diciendo de las parejas sí es cierto. Si yo me pongo a pensar así como en mi pareja o así, cuando estás enamorado, cuando es amor, quieres hacer mucho contacto. Y a veces no ocupaba de que me dijera si estaba mal, si estaba bien, si le había ido mal en un día o algo, simplemente nomás de verlo. De verlo yo ya sabía si cómo le había ido en el día. También, por ejemplo, sí es cierto, o sea, también esta parte del amor romántico, pues, es esta parte de que quieres estar todo el tiempo, lo quieres ver, todo el tiempo lo quieres ver, por eso están todos. Pero sí, y también se ve mucho cuando no hay un interés, como también esta parte, ustedes me desmentirán, cuando no te interesa lo que te está platicando tu pareja o quien sea, o estás en una cita o algo, sacas el celular, te distraes con otra cosa porque simplemente no quieres estar como recibiendo esa información, pues, no te interesa la persona tal. Y también yo me he fijado otras cosas que son muy chidas de la parte del lenguaje no verbal que yo he identificado, pues, es la moda. La moda, la ropa, tu ropa expresa, el arte expresa. Yo, por ejemplo, yo en mis pinturas yo no ocupo hablar. Simplemente yo pinto lo que yo siento y pues ya obviamente cada persona interpreta, ¿no? Lo que quiera en la pintura. O yo se lo puedo explicar, ¿verdad? Cualquiera de las dos. Pero la moda también es una parte que es muy interesante, que como te vistes es un reflejo de lo que tú llevas, de lo que tú eres. No solamente es como personalidad o estilo, sí, sí es también, pero influye todavía, es como que más profundo. O sea, está muy padre y es muy interesante también como divagar, ¿no? También como en esos temas, porque pues también la ropa, o sea, la moda y todo este rollo, pues ha estado con nosotros desde el inicio, ¿no? Del hombre, yo creo, no sé cuándo. Pues sí. No, desde antes. Desde antes, sí. Pues cuando el hombre empezó a cazar, a comer carne y todo eso, y empezó a usar pieles y así, o sea, como todo, incluso ya ahorita pues ya se hace mucho la forma esta hasta la economía. O sea, ya con la ropa ya sabes, y es curioso porque uno dice, es que yo no juzgo a nadie, yo no juzgo a nadie, pero eso es imposible no juzgar a nadie, porque en cuanto entra alguien, lo ves, ¿y qué es lo primero que ves? Que si está joven, si está viejito, que si está esto, ya le haces todo un análisis a cualquier persona. Entonces yo pienso que es inevitable no ver ese lenguaje no verbal de las personas mientras lo estés observando, ¿verdad? Como en esto que nos dices, Larisa, también es como curioso cuando tienes como mucha conexión con una persona, no necesariamente con tu pareja, también puede ser con una amiga, con una hermana, con alguien con quien te relacionas muy seguido, que a veces pasan como situaciones, o sea, ya con voltear a ver es así de, o sea, no necesitas palabras, no sé, haces chueco el ojo, no sé, cualquier cosa, pero ya con una mirada te entiendes, ya sabes lo que quieres decir. No sé,
pasa la que te cae gordito, así de, no sé, X cosa, pero cómo, o sea, eso también, pues, yo creo que esto lo vamos como, no sé, como practicando y vamos avanzando en esto del lenguaje no verbal. Es interesante. Justamente, o sea, con lo que estás diciendo, investigando ahí el tema, pues había una parte en donde decía que es como importante tomar en cuenta la percepción que tiene la persona, porque entonces pues también ahí ya se interpreta de diferente manera pues lo que se está observando. Entonces se me hace curioso cómo también hace rato Larisa nos compartía que el lenguaje no verbal pues puede no ser generalizable. Entonces yo creo que es aquí y a esto a lo que se refiere, con que pues el lenguaje no es lo mismo para todos y también pues depende del contexto y de la situación que está pues que se está pasando o que está pasando la persona. Bueno, con respecto a eso, realmente el lenguaje corporal o no verbal no es universal, no es algo que puedas decir como de que, tal signo significa esto porque yo vi un día en un video que depende mucho de la cultura. Hay comportamientos que se podrían tomar como ciertos indicios de cosas, pero están tan normalizados en la cultura o es parte de la misma cultura que cuando, no sé, viajas a otros países, está como esta parte, no sé, por ejemplo, del doble beso, que aquí sería como muy raro llegar y dar a una persona como 2 besos, pero en otras culturas, en otros países, está como súper normalizado y es algo que no puedes tomar pues en base a cómo se manejan las cosas en tu entorno inmediato, digámoslo así. Una de las cosas que dicen que cuando vayas a viajar a otro país con respecto a esto del comportamiento no verbal es que te empapes de su cultura, te empapes de los gestos que usualmente consideran como amables y de las cosas que no consideran amables, porque te va a evitar muchos problemas cuando vayas a viajar o situaciones incómodas pues, en esos países. Yo había escuchado también esa parte, por ejemplo, de una vez que contaba esta historia, que Bill Gates o algo así guardaba mucho tiende a meter las manos a sus bolsillos y que una vez le tocó ir como a Corea o algo así y que saludó con una mano en el bolsillo y la otra saludó a la presidenta de Corea, algo así. Y tuvo que pedir disculpas después porque eso es una faltísima de respeto. O sea, pero pues él no investigó, no se empapó, no nada. No, entonces sí, tuvo que pedir disculpas. Entonces ahorita lo que está diciendo Ricardo sí es cierto, o sea, y también por ejemplo como en Italia, como en esos lugares que también ellos son súper expresivos, no nomás Italia, sino, pero voy a hablar así de esa parte, como en Italia que son súper expresivos también, y como es que se fijan que hacen como muchas cosas con las manos, o sea, ellos son muy así. Estás bien empapada. Bien empapada, ojalá. Sí, ellos son muy expresivos con las manos, así. Entonces, a lo mejor para nosotros si hacemos algo, una seña o algo que para nosotros es como algo muy normal y ellos lo pueden tomar en un lado muy contrario, pues. Entonces sí creo que sí hay que, antes de ir a un lugar, primero no nada más hay que ir, hay que ver de qué se trata, con qué cultura estás tratando. Es también como los que vienen aquí a México. O sea, no nomás es... Llegan los tacos, échame chile. Ajá. Ay, lo andan llorando. Espérate. Primero pregunta cómo es el chile de México. No pides tus tacos con mucho chile. Exactamente. Sí. Otra cosa sí también como que muy importante que también vi ahí como en un podcast, es que igual no podemos generalizar porque, ejemplo, a lo mejor una persona que es como súper entusiasta y siempre anda feliz y así, y a lo mejor en algún momento llega, no sé, le duele la cabeza y pues no trae como esas expresiones de jajaja, y ya tú dices, no, es que está enojada conmigo. Exacto. Y no, pues hay que conocer como un poquito el contexto, pues a lo mejor no es como que vaya yo a decir, o sea, a saber que te duele la cabeza, pues no, pero si te voy a preguntar, oye, ¿qué te pasa? Porque ahora sí te noto, o sea, no sé, tus facciones me dicen que pues no te ves bien. Entonces sí, también eso es como importante. Sabemos que hay personas que se dedican como a estudiar esto de lenguaje no verbal, sobre todo como en estos temas, bueno, yo vi, no sé,
como en estos temas de la política, como a la hora de los debates y todo eso que se dedican como mucho a estudiar la forma de las manos, pues cómo se mueven los movimientos. Ajá, o sea, sí hay como, pues, o sea, un estudio enfocado en esto. Pues usualmente personas que tienden a estudiar esto son policías, agentes del FBI, ¿Psicólogos? psicólogos, Sí. políticos para influir en las masas, líderes, independientemente de cuál sea el ámbito. Y pues básicamente algunos son para ayudar a las personas, algunos para manipularlas, algunos para persuadirlas. Y sí es cierto, en ese aspecto de la manipulación, estoy hablando como de la política, pues uno a veces no se fija en eso, como que no tienes, si no tienes el conocimiento, obviamente la ignorancia no te va a hacer que reacciones, ¿verdad? Cuando ves eso, sobre eso, de cómo los políticos se expresan, incluso cómo hay personas que no solamente estudian eso, pero lo estudian como para el lado contrario, para usarlo de una manera, pues mal, o sea, que se dedican a mentir, pero ellos sabiendo el lenguaje saben cómo mentirte para que tú les creas. Entonces eso también es wow. O sea, y también decía, por ejemplo, otra cosa como de los detectores y todo esto de mentiras, ¿no? Preguntaban así en un lado de qué era más probable, pues, identificar a una persona que estaba mintiendo, si era a través de esas máquinas o era a través de lo del lenguaje corporal. Y la persona respondió que definitivamente hablaba mejor el lenguaje corporal, porque la máquina fácil había un margen de error, así. Pues, ¿por qué? Porque te miden ya los latidos o algo así, ¿no? Entonces, aunque la persona dijera la verdad, si la persona se ponía nerviosa, porque hay personas que se ponen nerviosas por el simple hecho de que les van a hacer un detector de mentiras, entonces pueden equivocarse en ese aspecto. Puede parecer que está mintiendo. Y dice, y el lenguaje verbal no. El lenguaje verbal no te puede mentir. Ya sé que es muy difícil, sí, como de analizarlo, de ver a la persona, sí, pero sí se puede lograr, pero está la información y aparte cómo se maneja este aspecto de que no generalices, de que tengas cuidado con lo de las culturas, lo que para ti es normal, también eso, cómo no nada más no existe un solo lenguaje no verbal, o sea, cómo se encuentra en todo tu alrededor. ¿Verdad? Cómo lo expresamos también en diferentes formas, en las parejas, en las amistades, con tu familia, o sea, muchísimas formas. Bueno, pues ahora de lo que nos estaba mencionando Larisa, como de esto de los políticos, o sea, que también pues estudian el lenguaje no verbal como para pues influir en las demás personas. Creo que es importante tener en cuenta, o sea, qué papel juega el sentido de pertenencia en esto del lenguaje no verbal. Pues digamos que tiene mucho que ver porque aquí entra algo que es conocido como el sesgo de grupo o básicamente como esta parte en la que personas afines a ciertas cosas se reúnen y eso crea como una confianza desde antes, digámoslo así. Es, por ejemplo, si le vamos al mismo equipo de fútbol, ya desde ahí es como que pertenecemos al mismo grupo y eso va a hacer que confíe más fácil en ti. Muchas veces, si se fijan en sus campañas políticas, van a lugares como menos beneficiados, digámoslo así, e intentan ayudar a las personas. El problema es que se nota o sea, se nota y lo notamos, cuando solamente se hace por cumplir y que realmente no saben lo que viven esas personas, no saben como las situaciones que pasan esas personas y el cómo hablan como desde una posición como de superioridad. Y empieza como esta parte, ha habido pues muchos políticos a lo largo del tiempo que sí se han preocupado por las personas y viven en el contexto en el que las personas viven durante un tiempo, comen con sus trabajadores en las empresas, se meten digamos que a ver como la vida de sus trabajadores, cómo es, comienzan a visitar
a las familias de los trabajadores, a una pequeña charla, oye, ¿cómo te sientes? ¿Qué opinas? ¿Qué podría mejorar? ¿Qué son los problemas que ven? Y empiezan como a acercarse a la población de una manera como más honesta. Y ahí es cuando, digamos, que se empieza a notar como este sentido de pertenencia y el cómo, pues a través de la honestidad y no a través de lo que usualmente hacen los políticos, pues se ganan al pueblo, se ganan a la gente y los tienen como pues en alta estima. Exacto. Como no se fijan cómo se ven cuando andan en campañas, ¿no? Que ahí sí hasta van y pisan charcos y toda la cosa. Hasta se ponen su sombrerito y sí, o sea, para hacerse parte de las personas. Y luego, ya cuando logran su cometido, si llegan a ser elegidos o algo, cambian totalmente así es como, bueno, yo sí me he fijado en eso últimamente. Y otra cosa también que me llama mucho la atención es como, por ejemplo, el de Estados Unidos, el presidente. Cómo él sí tiene como ese lenguaje no verbal demasiado, sí, o definido, así como de que yo quiero venir a imponer. Cómo llega y se toma las fotos así, y con la cara, sí, o sea, es que incluso cuando lo fotografían, de repente así veo así en las páginas y veo cuando él ya hace así su cara como de levantar el mentón y toda la cosa. Él nunca lo vas a ver así agachado, así. También la que llama mucho la atención, a ver si tú nos puedes opinar de eso, Ricardo, es de su esposa. Es que a mí se me hace raro, curioso también en el aspecto de que ella está su vestimenta y todo así, pero ella casi siempre se tapa la cara. No sé si se han fijado en eso. Y casi siempre está detrás del presidente, pues. O sea, nunca la vas a ver como otras aquí, como la gaviota, ¿verdad? Y el sí, enamorado, todo de color de rosa. Ay, qué chidas telenovelas nos echan. Sí, nunca vamos a ver. Y ellos es como otro tipo de lenguaje, incluso en el de pareja, o sea, en el romántico, ellos demuestran otra cosa muy diferente. No sé si ustedes lo habían notado o nunca se pusieron a ver eso. A mí sí me ha llamado la atención por el hecho de que me salen noticias de ese tipo y es curioso, bueno, porque también Melania le gusta mucho la moda y también a mí me gusta. Entonces, sí, me salían más en el aspecto de eso porque obviamente a las personas, no sé, ven cómo está vestida, ¿no? Y checan así de que por qué se vistió de este color, por qué esto, por qué el otro, por qué hizo un sombrero así, o sea, porque cuando le dieron a él, le otorgaron el poder, venía ella con un sombrero como de este vuelo, pero literalmente ni se lo quitó ni nada, o sea, hay una frase muy curiosa que dice que el poder nunca ve, y ella casi siempre donde están los estos utiliza sombreros, cosas que le tapen la cara. Fíjense en eso, o sea, es muy importante también como fijarnos en esas personalidades, cómo se desenvuelven o qué lenguaje tienen así pues en público, en cámaras, cómo está ella bien tensa a diario, así como que. Y si te fijas, o sea, si se supone que es tu pareja y que esto, pues es lo que estábamos hablando hace rato. Cómo manifiestas como esa tranquilidad, ese complicismo, sí, con la mirada o así, y ellos ni eso hacen. O sea, sí he visto que se tocan de repente las manos, si Donald la agarra, ella lo toca, ajá, pero si de ahí en más, no. Entonces, también es como muy importante ver eso y ser muy observativos. Yo soy bien observativa, yo observo, a lo mejor porque soy maestra, y observo continuamente a mis alumnos y veo si a mi alumno cómo la está pasando, si le gusta la actividad, no le gusta la actividad. Desde el momento en que él entra por la puerta, así, analizo cómo viene ese niño, si viene con la actitud, si no viene con la actitud, si algo le pasó en su casa con eso. Entonces, a veces no todos los niños son más expresivos, ustedes saben, a veces sí. Y me ha tocado así de repente, por ejemplo, en niños como que pues no te quieren decir. Entonces, yo sé que si les pregunto algo y me lo contestan, pero a cierto modo me dan como un giro leve, no sé, y yo sin estudiar, como que, no, sí, es que es algo como que con el tiempo lo vas viendo que realmente eso te quieren decir. Entonces, no es algo que generalice,
pero que yo he visto simplemente con mi entorno, pues. Entonces yo veo que cuando a los niños ya no les interesa un tema, ellos como que tienden a desviarse, pues desvían su cuerpecito así como para un lado. Y yo ahí inconscientemente ya digo, ok, él ya no quiere hablar de eso, ok, ya le cambio el tema o me desvío yo también, hago otra cosa y así. Entonces ya cuando veo que el niño otra vez se centra, es cuando digo, el niño ya está listo para hacer la actividad. Y está padre porque también ahí veo yo que pues en realidad el lenguaje no verbal está bien conectado con las emociones. ¿Tú qué nos puedes decir, Ricardo, como de esa parte? Pues les tenía una pregunta, yo, a ustedes, que es antes de investigar, porque no sé si ya investigaron específicamente lo que les voy a preguntar, pero ¿cuál creían o cuál creen que es la parte más sincera de nuestro cuerpo? Yo sé. ¿Pero cuál creías? Yo creía que eran los ojos. Ujú. Ahora sé que no son los ojos. Oh, Dios. Llorar. La parte, ¿verdad? Ajá. ¿Cuál creías? ¿Cuál ¿Por creía cuál? yo? Antes de saberlo. No, ya me están diciendo que me voy a equivocar. Sí. Lenguaje no verbal. Ok, a ver, ¿cuál no creí? Yo pienso que es que sí, también la cara, es que sabe, como que a mí toda esta parte me dice mucho, pero a ver. Ajá. Sí, justamente yo también pensé que era la cara. Equivocadas que estábamos. ¿Quieres, ¿En serio? ¿quieres decirlo? Pues ahora sé que son los pies. Sí. O sea, porque la cara es fácil de que la puedas manipular y como los pies es lo que está más alejado del cerebro, pues es lo que menos conecta. Digamos que a través del tiempo, los pies se han utilizado pues para movernos digamos que de un lado a otro, desplazarnos. Y hay en el lenguaje no verbal, digamos que se dividiría como en tres cosas que usualmente va a hacer el cuerpo o una persona, que es parálisis, huida y lucha. Entonces, justamente la parte a la que no solemos observar, que es como la más tapada, digámoslo así, la que menos se fijan las personas, es los pies. Y al mismo tiempo la que menos tenemos control, porque no la hacemos consciente. Es como si viéramos a las personas del torso hacia arriba, y todo el tiempo es así. Por eso, no sé, por ejemplo, nosotros que estudiamos psicología, el poner una mesa entre tu entrevistado y tú, te pierdes el 50% de la información que te puede estar dando. Lo que te tapa. Sí. Okay. Muchos psicólogos no lo hacen, o sea, es esto, es el sillón y el sillón. Sí. No hacen pues No eso. tienen mesita. Y más, no sé si tenga que ver también mucho como si se dediquen como en la gestalt, ajá, el enfoque, el psicoanálisis, porque pues me imagino, o sea, el psicoanálisis pues ¿dónde era? En un sillón, ajá, el diván, entonces, pues muy interesante. Pues sí, es cierto, porque, ay, perdón. También yo me pongo a ver así, si las personas ansiosas, yo me fijaba que mueven mucho así, ¿no? Las piernitas así. Pero es algo que notas cuando sabes que está ansioso y no te ocupa decir estoy ansioso, tengo esto, nervios, tengo miedo. Simplemente ves las piernitas o ves las manos, ¿no? Que están a veces así con las manos. Sí, sí, es cierto. Y la cara sí, también yo no me he puesto a pensar que sí es cierto, la cara la podemos manipular muy fácilmente. A lo mejor no por mucho tiempo, pero sí la puedes manipular, pues. Para lo necesario. Es que justamente desde niños se nos ha enseñado a manipular el rostro, ¿no? Esta parte en la que dice, ahí viene tu tía, y aunque te cae mal esa tía, es como que, sonríele, actúa amable. Y aprendemos como esta sonrisa social, que se le llama, como esta sonrisa en la que simplemente las comisuras de los labios se alzan un poco, pero hay la diferencia entre una sonrisa social y una sonrisa genuina, es que básicamente, aparte de usar la parte de los labios, pues se utilizan las mejillas, se hacen patas de gallo, como que se arruga la cara. Voy a ser más falsa.
Yo tengo una pregunta. podría. Como en el lenguaje no verbal, ¿se puede identificar cuando una persona te está siendo infiel? Como en esa parte. Eso es tema de otro episodio, Larisa. No, pues sí sabe. Es que sí, tiene que haber algo ahí que en el lenguaje no verbal. Claro, te gusta mucho. Sí, ¿verdad? Sí, claro. Pero si son, por ejemplo, si son como buenísimos para manipular, o sea, en este aspecto todo, ¿cómo le haría la persona? Bueno, yo digo que yo sentiría, no sé, es que hay algo, pero no sé si es como, o sea, si sería como de mi persona que yo soy muy intuitiva, o si sería como las actitudes, o sea, que se le tiene que salir una actitud a la otra persona donde ya te está diciendo que algo no está bien. No sé, pero yo creo que yo sí lo sabría. A ver, vamos a ver. Antes de que se pase a lo siguiente, o sea, es una pregunta muy interesante ahora que lo mencionas. ¿Qué papel tiene la intuición dentro del lenguaje no verbal? Ujú. Contéstala. Ricardo. Con Primero la respecto- infidelidad y luego la intuición. Ah, ok, primero la infidelidad. Pues justamente se va a observar como comportamientos en el que te alejas de la persona, ¿no? Estos toqueteos, coqueteos, estas cosas que digamos que se hacía con la otra persona van a comenzar a ser cada vez menores. Y vas a ver que está más distraído, enfocado en otras cosas y va a empezar como a esta parte de enfocar su atención hacia otra cosa que no Es sea que solamente puedes estar enamorado de una persona a la vez. No puedes estar enamorado de dos personas a la vez. O sea, en la etapa del enamoramiento. No, o sea, siempre cuando te gusta una persona y estás entrando en eso, o sea, nomás vas a tener tu enfoque en esa persona, si realmente estás enamorado. Y justamente esta parte de la intuición, o que llamamos intuición, sexto sentido, es como el conjunto de todos estos comportamientos no verbales que a través de tu cuerpo se manifiestan. Es como, a lo mejor no lo haces de manera consciente, pero ya movió el labio así. ¿Verdad que sí? No. O sea, hasta un simple mensaje diferente te dices, aquí algo está pasando. Sí, Se nota, se siente. Sí. que justamente la pauta para estudiar esto del comportamiento no verbal es como la diferencia del comportamiento. Se supone que cuando empiezas a hacer un análisis de una persona, pues mientras más tiempo estés conviviendo con la persona, más fácil vas a ver interpretar Pues sí. sus gestos, sus posiciones, lo que hace usualmente, y te formas como una línea base, o lo que se llamaría como una línea base. Comportamientos que son muy específicos de esa persona, o muy generales, pero que esa persona adoptó. Sí. Entonces, digamos que una persona que ya es nerviosa de por sí, o que tiene el síndrome de piernas inquietas, que es que todo el tiempo está moviendo las piernas, y de repente un día ves que no las mueve, algo pasó. No porque o sea, no porque digamos que asociemos la ansiedad con mover las piernas, significa que las personas siempre van a estar ansiosas. No, hay personas que ya tienen yo conozco, o sea, personas que no necesariamente están ansiosas y no las dejan de mover. Uh-huh. Ya se hace, no sé si ya sea como un... Forma de esa línea base del comportamiento de una persona. Wow. Bueno, yo tengo algo que agregar con esto de la intuición que, o sea, también cuando estaba investigando, pues me pareció muy curioso. O sea, ya más o menos lo mencionó Ricardo porque, o sea, se me hace como interesante el hecho de que nosotros llamemos intuición a algo que está como, o sea, que estamos como almacenando, información que estamos almacenando y que después pasa a ser la intuición, porque entonces tú ya te vas dando cuenta de que, a ver, este gesto significa esto, esta postura significa esta otra cosa, este comportamiento me está diciendo ahora esto. Entonces se me hace como muy, muy interesante cómo es que después de almacenar esa información, pues se vuelve intuición.
Y también algo que mencionaba era que, bueno, no, hacía la pregunta de, ¿tú quién crees que, creo que era que maneje mejor el lenguaje no verbal, creo? Y decía, ¿un joven o una persona mayor? Y pues ya mencionaba que la persona mayor, porque pues por las experiencias que ha pasado. Entonces es como, pues esto, ¿no? O sea, de ir almacenando la información. También hablando como, regresando como lo de las parejas, cuando empiezas como a conocer a alguien, pues igual cambias también, como decía Larisa. O sea, cuando hablas con una amiga, también cuando hablas con alguien que te gusta, tu voz cambia. Sí, y cambia alguillo. O sea, sí cambia. Sí, o hablas más tiernas. Y luego también está como esta parte como de las mujeres que empiezan como a jugar con el cabello o como ciertas cosas. Igual cuando echas mentiras también hay como... Yo he escuchado esa de la nariz, pero luego pasa que te dicen así como, cuando estás platicando con alguien y te tocas la nariz, es porque estás mintiendo o te están mintiendo. Y luego de repente estoy platicando con alguien y traigo un chingo de comezón en la nariz y yo, chingada madre, me rasco, no me rasco. No, y más si la conversación es algo como serio, yo así, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ahorita ya como con el arete ya, estoy jugando con el arete. Ya tengo algo. Ya no mintiendo. No, o sea, esa parte también, o sea, a veces sí me toco la nariz y no estoy mintiendo, entonces para que vean, no siempre es general. O sea, también hay que ver cómo, pues sí, depende de, sí, claro. Es que justamente en esta Mira, parte... la tocaste. Observación No, ya va, ya Ya, estoy toda así. ya, no hagamos nada, ya. Es que ahí eso es el lenguaje no verbal. Sí, Sí, el no hacer nada. claro. Que no puedes decir que una persona miente. Bueno, para empezar, es un mito que cuando empiezas a estudiar el lenguaje no verbal o corporal, te vas a convertir en un detector de mentiras. Eso es completamente un mito. Realmente, las personas que estudian el lenguaje no verbal o corporal, se podría decir que es prácticamente al identificar como las mentiras, solamente con eso, digámoslo así, como si lanzaras una moneda al aire y es un 50-50. Sí, porque piden como cosas muy específicas y volvemos, o sea, cada persona pues es individual, cada movimiento va a ser diferente, no necesariamente que te rasques la nariz estás mintiendo, puede ser que yo sí lo haga porque miento, tú no, y luego yo estoy rascando, me estamos platicando y pues tú te la vas a rascar porque me estás poniendo atención, ¿verdad? Sí. Que justamente eso vemos en psicología, que los movimientos se empiezan a coordinar cuando hay una cierta como complicidad. Sí. No, lo dicen y luego dan ganas. Eso. Es lo peor, lo dicen y ya tengo comezones en todos lados. Ya tres piojos, ahorita aquí todos empiojados. Que cuando te agarras el cabello, ya no me lo quería agarrar. Tengo la costumbre de estar así todo el Yo también, seguido. Y ya estoy así, no te muevas. ¿No? Y sonríe así, Y sonríe, se molesta. No mientas. Sí, son muchos, está muy interesante. Sí. Es muy interesante el tema del lenguaje no verbal y el impacto, ¿no? Que genera así y que a veces no lo tomamos en cuenta, ¿eh? O sea, creo que le damos más hincapié a lo verbal, así a lo que te dice, que a lo que no se dice, pues. Y se miente más en lo verbal que en... Exactamente, exactamente. Entonces sí, puntito para el lenguaje no verbal. Ya vamos a poner en práctica, como en esta parte también de los que trabajan o que van a buscar trabajo, ¿no? Que también es como bien importante su manera en cómo te sientas, cómo hablas, para que te den un trabajo. Entonces, Ricardo, tú nos puedes decir, si tú sabes como de esa parte de cuando una persona va a trabajar, ¿qué le recomendarías? ¿Qué lenguajes no verbales podría implementar esta persona para, a lo mejor para verse mejor, tener un mejor lenguaje no verbal ante un trabajo? Pues justamente una de las cosas que ya mencionaste es la ropa.
Es primero. Bermudas. Hay trabajo para mí. Dependiendo qué trabajo. Sí, sí. A lo mejor Pues sí, me estoy rajas imaginando con salvavidas, algo así. Sí, sí. Bueno. Es que dependiendo del trabajo. Perdón. Pues justamente depende del trabajo al que te vayas a dirigir, ¿no? Otra cosa que podría recomendar es como, si sabes quién te va a hacer la entrevista ya desde antes, Sobárnalo. Está pagando. Sobórale. Fue muy sincero eso. Creo que ahí no mintió. No hay ni días. se me hace que lo he utilizado. Estaban atentos. A ver. Esta parte en la que si ya conoces a la persona que te va a hacer la entrevista, puedes como intentar usar este sesgo de grupo en el que intentes agradarle en base a sus gustos. Y ahora mismo, básicamente todo está en redes sociales. Ahora entiendo por qué me llevas café muy seguido. Ya como sabes. De manera como sutil, ¿no? Esta parte en la que vas a intentar como conocer el área en la que vas a trabajar, la empresa en la que vas a trabajar. Esto que muchas veces se nos explica en las clases, pero no tomamos en cuenta de la misión, visión, valores de la empresa, que muchas veces nos habla de la empresa y del área en la que vamos pues, a ocupar ese puesto, digámoslo así, y no tenemos en cuenta o no tomamos en cuenta pues para que sea como más fácil que nos den ese puesto. Además de obviamente las habilidades que se van a requerir para ese puesto. Esta parte en la que la parte de la escucha activa, que nos enseñan mucho en entrevista psicológica, es, digamos que en las conversaciones cotidianas o en el día a día, no es mejor o no se le toma como mejor conversador al que más habla, sino al que más escucha. Entonces, esta parte en la que si el entrevistador te está preguntando ciertas cosas, también tú escuchar sus respuestas o el feedback que te da es muy importante pues para saber qué contestarle a la siguiente pregunta que te lance o la siguiente pregunta que te haga. Y muchas veces no se toma en cuenta y simplemente respondemos pues con esta parte de que estamos nerviosos, queremos como contestar lo más rápido que se pueda y no escuchamos lo que tiene que decir también el entrevistador. A ver, en esta parte, para los tres, esto del lenguaje no verbal, ¿creen que viene más del inconsciente que del consciente? Yo primero. Y yo, bueno. Pues, o sea, como que no me había tomado la molestia de preguntarme eso anteriormente, pero ya, o sea, pues hablando sobre el tema y de acuerdo también a lo que nos ha dicho aquí Ricardo, pues yo creo que sí ha de ser muy inconsciente, ¿no? Porque el hecho que a lo mejor de que no sepamos manejar o estemos totalmente conscientes de en qué momento subimos el tono de voz o dulcificamos la voz o que movimos alguna parte de nuestro cuerpo o hicimos algún gesto, entonces yo creo que sí viene más como de forma inconsciente. Y, o sea, como para aunar esto, soy una persona muy gestual en la cara. Entonces, me ha tocado que personas me dicen como de que, oye, te dije algo y hiciste una cara como de, ¿qué está pasando? Y entonces yo ni siquiera me doy cuenta de que hice tal gesto. Entonces sí, creo que incluso hasta eso, pues sí viene como más de forma inconsciente, aunque hablemos de que los gestos, pues, puedan ser más manipulables. ¿Por qué? Pues justamente las reacciones, porque son eso, no son como una respuesta preparada, digámoslo así, algo que ya tienes planeado, a menos que lo hayas ensayado miles de millones de veces y lo hayas pues automatizado ya. Vienen desde la parte del sistema límbico que se encarga justamente de las emociones.
estas reacciones van a ser siempre como emocionales. Y esta parte en la que, digamos que no las podemos controlar, como tú dices, son de manera inconsciente. Son algo que va a surgir al momento y va a ser, pues, 100% verdadero. Como se mencionaba, no es que el lenguaje corporal se equivoque, sino lo que nos equivocamos muchas veces es en interpretarlo. Pues yo pienso que tenemos de ambas. Yo pienso que es inconsciente sí al momento, pero una vez ya como a partir de hoy ya todos somos conscientes. Sí, sí, ya puedes generar una conciencia y ya lo que antes era inconsciente ya lo haces parte de, pues. O sea, ya cuando es lo que les estaba platicando también anteriormente de las parejas. O sea, a lo mejor para mí era, no sé, inconsciente ver a mi pareja que estaba mal. Entonces ya automáticamente ya sé que, ok, él está pasando por algo, o X cosa, o mi hijo, o así. Entonces siento que en cierta parte tenemos lenguajes no verbales inconscientes y a la vez tenemos lenguajes no verbales muy conscientes. Pues yo creo que esto es parte como de conocerte, de conocer como a la persona, a las personas con las que te rodeas, porque obviamente hablando así como de pareja, pues tienes que aprender como su lenguaje no verbal, o sea, pero para eso lo tienes que observar, que es como lo principal. Tú tienes que saber como decía Ricardo, si ya me está sonriendo como nomás así, pues o sea, ya sé que algo no está bien porque no me está sonriendo como normalmente lo hacía. O igual hablando como ya de situaciones como de eso de la infidelidad, o sea, situaciones más íntimas, pues también tú tienes que saber que no creo que tengas que ser como un experto en el lenguaje no verbal, como suponer, si eres como de las parejas que tienden a dormir tocándose los pies y mi esposo ya me dejó de tocar los pies, o sea, algo está pasando. O sea, hay como detalles muy, a lo mejor que tú dices, muy chiquitos, pero muy significativos. Igual como mamás, o sea, también a nuestros hijos aprendemos a conocerlos, o sea, sabemos cuando están tristes, cuando están bien. Sí, los observamos, vuelvo a lo mismo, porque va a haber momentos a lo mejor de que por ahí leí en algún lugar acerca de eso del lenguaje que lo que pasa es que las personas, cuando pasan situaciones, les preguntan, o sea, pero ¿en qué momento te diste cuenta de que pasó esta situación? Es que ni siquiera lo vi. O sea, yo nunca, no me di cuenta. Que me hablaban de la escuela que mi hijo está consumiendo drogas. Es que yo no me di cuenta que mi hijo, cuánto estaba consumiendo drogas. Ah, ya me acordé donde lo leí. Ahí, y así, o sea, como varias situaciones así, ¿no? Que la persona nunca se daba cuenta de lo que estaba pasando a su alrededor porque no observamos. Y yo creo que ahorita te es más caótica esta situación con las redes sociales, porque todo el día nos estamos disociando en otras cosas. Y también, ay, no sé, a mí no sé a ustedes les ha pasado, pero yo recuerdo cuando vivía todavía con mi mamá, el cuarto de donde yo dormía estaban las escaleras y al fin estaba el cuarto. Entonces yo estaba acostada en la noche y al escuchar los pasos de quien venía subiendo las escaleras, yo sabía quién era esa persona. ¿Les pasa? O sea, yo sabía cómo sonaba el paso de cada persona, pero yo creo que pues eso sí, no, como no lo adquieres pues así de la nada, o sea, lo tienes que ir practicando, observándolo. A lo mejor yo siempre estaba como muy atenta y escuchar, me imagino que tuve que haber escuchado muchas veces el paso y ver la persona que era para donde decir, esos pasos son de mi mamá, o esos pasos es ir a mi hermano, o no sé, X situación. Pero ese sí. es otro lenguaje no verbal. Sí. El de escuchar y hasta el del olfato. Cuando olfateamos a alguien, olemos a alguien, no sé, y nos desagrada, ¿no? Su olor. Y en esta parte, cuando escoges a tu pareja, es porque te gusta su olor corporal, y no nada más el perfume que se eche, o sea, es su olor natural. Y cómo repelemos, ¿no? A través del, ay, ¿cómo se llama esa parte? DNA o algo así. No me acuerdo qué es. Bueno, no recuerdo bien qué es lo que congenia, pues, con tu pareja. No recuerdo bien cómo se llama eso. Pero sí, tiene muchísimo que ver el olfato, el sabor, porque está la saliva, todo eso tiene mucho que ver.
Y son lenguajes, nos desmentirá, me va a desmentir, son lenguajes no verbales. A ver, ¿y ustedes cuáles lenguajes no verbales han detectado así que ustedes tienden a hacerlos? Háganlos conscientes de ahorita. A lo mejor los que, como el que nos comentabas, de que hacías caras. ¿Qué otros más han notado ustedes que hacen continuamente? A lo mejor que repiten. O que les hayan mencionado a alguien o algo. A ver, lo voy a pasar de aquí para allá. Ay, pues yo también soy muy de hacer gestos. O sea, yo a veces puedo decir, si me preguntan así, ¿estás enojada? Y yo no, pero ay, no, mi cara me traiciona. Entonces sí, no puedo, de verdad. Lo puedo ocultar así como de la voz, de lo que digo, pues, pero no, siempre digo, ponte de acuerdo, como dicen, o sea, no se han visto memes así de que avísale a tu cara que estás bien contenta. Yo no sé, ay, como que no sé si decir actuar o no sé cómo decir, pero a mí me cuesta como trabajo como intentar ser algo que no soy. O sea, si estoy enojada y ya. No puedo ir por la vida así de que, ay, no, estoy bien contenta. Pues no, estoy enojada. Si estoy cansada, estoy cansada. Si estoy triste, estoy triste. No puedo tener como estas máscaras. No sé. O sea, cuando una persona también cuando una persona como no me cae bien o no siento así como, no, que digo, no, no puedo hacer la parte de mi vida. O sea, de verdad, no falta el respeto a las personas, o sea, si estoy en un lugar donde pasan situaciones que yo digo, uy, no soporto como estas actitudes, pues no es así como que le vaya a decir cosas o echarle pleito, no. Simplemente digo, no es alguien que quiera mi vida. No, definitivamente no. Entonces yo creo que igual vuelvo a lo mismo, pues tienes como que conocerte y como dice Larisa, a lo mejor observarte y ser como bien consciente pues yo tiendo a ser como estos lenguajes no verbales, porque también es importante que te conozcas para que tú no dañes a otras personas y que a la hora de a lo mejor de una discusión o algo, que la otra persona no interprete lo que tú quieres decir, pues tú saber cómo decirle, oye, ¿sabes qué? Tú lo estás interpretando así, pero yo lo estoy diciendo así, porque pues también es como más de interpretación, ¿verdad? Entonces, eso es lo mío. Bueno, como ya lo dije, soy muy gestual. Yo creo que las personas que me conocen ya se dieron cuenta, incluso antes que yo. Pero no, yo creo que yo soy una persona que aparte de ser muy gestual, o sea, expreso mucho con todo el cuerpo. Siento, ¿verdad? Porque me ha pasado, o sea, como por ejemplo, cuando estoy cansada, siempre mi postura es así como, ya no puedo. O también cuando estoy feliz, o sea, siempre estoy de un lado para otro y me estoy moviendo, parezco lombriz. Y cuando estoy como triste, soy una persona que yo creo que siento, no lo sé, me lo dirán pues las personas con las que estoy en esos momentos, pero cuando estoy triste siento que soy como muy estática. Entonces siento que a lo mejor ahí se pueden dar cuenta de mi estado de ánimo. Y pues creo que eso. Hay algo muy importante que cuando lo estaban diciendo hace rato yo dije, soy esa persona, porque siento que mi tono de voz siempre es este. Y a veces cuando estoy con personas que me dicen, oye, habla más recio porque no te escucho, y yo según hablo más recio, siento que estoy gritando y no. O sea, mi tono de voz siempre es este. Y pues me hizo pues me resonó esto que decían que a veces hay familias que pues que se hablan así como de que, oye, ¿qué esto? Y la otra persona grita más recio y así. Entonces se me hizo curioso esto porque no, tampoco lo había como concientizado en mi casa. Y entonces, pues sí, todos hablamos como de esta misma manera, excepto con todo el respeto del mundo, mi madre. Excepto. Sí. Es que no les
Es que no les ha tocado estar nomás con él. Yo siempre las escucho. Él no conoce otra parte. Es que si nos ha tocado así de que Dile con todo respeto, pero yo sí lo escucho gritar. Bueno, ¿y luego tú, Ricardo? Yo comportamientos que he hecho como muy conscientes y que cuando sé que pasan es como de que me detengo y me veo y me pregunto qué está pasando, justamente por qué estoy haciendo esto. Es comerme las uñas. Soy una persona que desde muy joven empezó como que con esta manía y siempre es como en situaciones estresantes. Tengo muchas tareas acumuladas, una persona está hablando de un tema y ya no me gustó. Por ejemplo, va a haber un examen y también es esta parte en la que ya me empiezo a comer las uñas y digo, no, algo está pasando, detengo un momento, analizo por qué está pasando y me tranquilizo. Yo poniéndote la mano peluda. Y tú. No peluda. Bueno, pues a mí, yo creo que una de esas sí, es como dice Ricardo, lo de las manos. Soy mucho así de las manos y también de las miradas. Así, luego, por ejemplo, como las mamás, ¿no? Así que le haces algo y no, yo ya con la mirada, yo ya, Matías. sí, ya la Matías ya le dije, castigado. Sí. Ya le dije 3 veces, vas a ver allá en la casa. Sí, haz de cuenta. Sí, con la pura mirada, así de que vas a ver, chiquito, al ratito. Así estoy. ¿Y qué otro también? Ay, no sé, soy como muy también de tocar. Pues, como que me gusta así, o sea, sin decir nada, o sea, si estoy, no sé, queriéndote dar algún... ¡Órale! También. No. Sí, como de tocar algo, como que necesito, como que si tú estás contándome algo así, necesito hacerte saber que, ok, está bien. Sí. Como que trato esa parte que me hice muy consciente, pues, de que, porque lo estoy tocando, porque lo estoy tocando, pero lo hago consciente, inconscientemente. Entonces sí, serían como que a lo mejor mis formas no verbales. Ay, yo quiero decir algo. A ver. O sea, lo acabo de procesar. Bueno, no sé si a ustedes les pasa, ahora sé que todos van a terapia, ¿verdad? Entonces, no sé si a ustedes les pasa que también desde que fueron a terapia, o sea, se dieron cuenta de cosas, o sea, sí, como las que decía Ricardo y tú, de comerse las uñas. Pero yo creo que pasan más cosas, o sea, que a veces ni siquiera sabemos de dónde vienen o qué información nos están dando. Porque no hace mucho tiempo, o sea, yo les cuento una experiencia, sentía como muchas ganas de ir al baño, pero no era que quería ir al baño. Ajá, sí, no, sí, yo fui nada. Pero, o sea, como en esta parte que incluso pues sigue siendo un lenguaje no verbal, porque entonces mi cuerpo me estaba diciendo algo, pues ya, hablándolo pues con diversas terapeutas, me decían, y aparte pues también de mis antecedentes, decían como de, a ver, ¿qué está pasando en tu vida que todavía no lo quieres asimilar? O sea, que estás como tipo rechazando qué cosas nuevas hay en tu vida que no lo quieres asimilar. Entonces se me hace como súper interesante también cómo es que nosotros mismos pues nos hablamos. O sea, qué es lo que qué nos está pasando. Si movemos los pies, si nos mordemos las uñas, que si ya sentimos una u otra cosa. También les comparto otra experiencia en una situación en donde estaba muy estresada y desenfocada de mí, me di cuenta en mi sonrisa, porque ya era estar así. Todo el tiempo estaba así. Ya me dolía, tenía que, ¿cómo se llama? ¿Bruxismo? ¿O cómo? Ajá. Me dio incluso hasta hasta ese nivel llegué. Pero es como dicen, o sea, ¿qué tanto te está informando tu cuerpo? ¿Y por qué quieres estar sonriendo Ajá. todo el tiempo? O sea, ya después, o sea, analizando todo esto, era como mi forma de decir, estoy bien, para que no me preguntes cómo estoy. Pero es como bien interesante todo esto. Pero nos platicaste la del baño.
Pues si nos platicó la del baño, ¿no? ¿Verdad? Algo así dijiste lo del baño, ¿no? O sea, es Pues que, sí, ajá. o sea, Ya eso. Era eso. Ajá. O sea, hablando de esto, el otro día nos fuimos a correr acá, Ricardo y yo, ya ven que andamos bien atletas. Y nos pusimos a platicar, y pues yo le platicaba una situación a Ricardo que yo le digo, o sea, sí la había hecho consciente, nunca la he tratado en terapia, pero yo sé que está ahí, pero nunca he ido como más allá, porque, o sea, como que nunca he tenido la necesidad, porque tengo también antecedentes como biológicos, se puede decir, que te platiqué. Y pues depende de cuáles. Es Bueno. que me platicaste muchas cosas. No, pero sobre lo que me dijiste es que tenía que verlo en terapia de esto de la respiración. Ajá. Y ya él me dice, es que yo creo que sí lo tienes que ver en terapia porque hasta tus movimientos corporales están cambiando mientras me estás platicando. Y yo, ok. Le dije, ay, no, eso de tener amigos en procesos de ser psicólogos no es bueno porque te hacen dar cuenta que te hace falta mucho en terapia. Y así. Pero sí, sí está, sí está padre, pues que nuestro cuerpo, como dices, también nos diga, sabes que esto no está bien. O sea, no nada más expresas a otras personas, sino también a ti mismo te dices, o sea, a ver, esta situación no está bien por esto. Y hay muchas cosas que el cuerpo es muy sabio y hay de muchas maneras que te dice cuando algo no, pues no va bien. Nos vemos. Te estoy comunicando la pregunta que te quiero. Yo. Ya Bueno. llegó. Con respecto a eso que mencionas de, digamos que eso que noté justamente esa vez y que se puede notar en muchos de los movimientos que hacen las personas, se le podría llamar como comportamientos apaciguadores. Comportamientos que... Sí, que justamente van a intentar como relajar. Y digamos que uno de esos comportamientos apaciguadores que le sucede mucho, digamos que en esto se diferencian mucho los hombres de las mujeres en cómo se manifiestan. Por ejemplo, uno que utilizan mucho las mujeres es tocarse la parte de arriba del pecho o abajo del cuello, porque esta zona tiene muchas terminaciones nerviosas. Entonces, libera tu cuerpo endorfinas para poderte calmar. Cuando no se pueden tocar el pecho y traen algún collar, alguna ropa, es por encima del collar o juegan con el collar o con el pelo. Que muchas veces se podría decir como que se podría intentar como esto, como esta parte de seducir a la otra persona, pero también se puede tomar como esta parte de nerviosismo, de tocar algo para poderte relajar. Y se ven muchos comportamientos, sobre todo al tocar la parte del rostro, la parte del cuello, esto de tocarse la barba, muchos los hombres, es como para relajarse mientras estás pensando algo estresante. La parte en la que se podría como, digámoslo así, como secarte las palmas de las manos en las piernas, también es para relajarte, que se podría utilizar como un comportamiento apaciguador. El tocarse el cuello, el rostro, las mejillas, la cara, y en los hombres también se puede ver como de una manera más sutil, que es ajustarse la corbata. No sé si han visto muchas películas cuando un personaje está nervioso es como hace este movimiento, que justamente también es en esta parte de aquí. Cosas más sutiles en las mujeres que suelen hacer es como lo de darse aire o hasta cierto punto respirar, como hacer este movimiento, o algo como levantarse el cabello para airearse lo que es la parte de atrás de la nuca. Y yo todo. Ay, no, ya te Yo sí, se podrían considerar como comportamientos apaciguadores o que están intentando como liberar estas endorfinas para relajarte de cierta manera. Yo utilizo, pero la de, o sea, sobarme automáticamente la cabeza. O sea, en cuanto yo siento así como lo que estaba platicando, sí, yo para mí es como mi,
necesito sobarme la cabeza. Sí, sí. Además tengo mi cosita esa que es como de así, así, esa, y de hecho está a un lado de mi burro, muy utilizado. Y así, sí, yo para mí Sí, bien eso relajado. o que me soben así de repente la espalda y es, no, yo, o sea, mi mamá, o sea, cuando estoy como en un momento muy de estrés, mi mamá o mi hijo así de que, ay no, por favor, sóbame porque hoy he estado como muy tensa y para mí eso es como mi relax. Ajá. Y mi hijo también así está, lo acostumbré. Y la pelucha y la mujer. Todos. Todos Sí. necesitan buscarse ahí. Sí, sí, todos necesitamos que nos estén así. Así calando. Así. Se acordó. Sí, no, es que mi mamá es buenísima. Pero mira qué interesante, curioso, y cómo la mayoría de esos gestos sí lo hacemos inconscientemente, ¿verdad? De estarse tocando y eso. Bueno, pues ya para ir cerrando a este tema tan importante, ¿algún mensaje que quieran dejar para las personas para que sepan la importancia del lenguaje no verbal en nuestra vida diaria y en nuestras relaciones? A mí me encantan las caritas no verbales de Diana. No, sí. Bueno, pues por lo que yo investigué y por lo que todo lo que estuvimos hablando y todo lo que Ricardo nos aportó, yo creo que yo me llevo en este aspecto de observarme más, observarme y hacerme como más consciente, si se puede decir, si en la mayoría de las cosas hacerme más consciente si es para bien, pues, y también en esta parte de la importancia que tiene la comunicación no verbal, pues, o sea, realmente es muy importante y muy significativa en el día a día. Pues yo la importancia de no generalizar, de entender que aunque haya como estos estándares de situaciones como de movimientos que digan que significan esto, significan lo otro, pues no, o sea, saber cómo, si yo estoy hablando con mi pareja, o con mi mamá o con X persona, saber cómo, de dónde viene pues toda la situación y sus movimientos, o sea, qué es lo que realmente me quieren decir. Y para esto, pues, ¿qué tengo que hacer? Pues observar y observar. Y de igual, pues como dice Larisa, o sea, conocerme primero yo, también cómo es que yo le digo a la otra persona, pues si estoy incómoda, si estoy feliz, si estoy triste, pues para que no haya, o sea, para que sea una comunicación más fluida y más certera. Y pues nada, yo creo que así como nosotras mamás, como hemos ido aprendiendo a conocer como este lenguaje no verbal de nuestros hijos y cómo se nos da, ¿no? O sea, cómo hasta el llanto, o sea, el llanto es diferente cuando tiene hambre, cuando está hecho del baño, dependiendo de la necesidad, es como un llanto diferente y lo identificamos. Entonces, de esa manera, pues, aprender a identificar, pues, a las otras personas con las que nos relacionamos y a nosotros mismos. Bueno, pues para mí algo que rescato sea importante del lenguaje no verbal, pues es tal cual, como ya lo mencionaron, concientizar. Y creo que lo primero sería pues concientizarnos de nosotros, como para dar después el mensaje que realmente queremos dar. Y yo creo que empezando por eso, pues de ahí fluiría, como dicen, o sea, fluiría más todo. Yo el mensaje que daría sobre el lenguaje corporal o no verbal sería, primera instancia, por lo que lo comencé a estudiar, que es para mejorar en las relaciones interpersonales con las demás personas. Era una persona que básicamente no sabía comunicarse, no sabía lo que significaban los gestos y las cosas de otras personas. Y la verdad es que el lenguaje no verbal me ha ayudado mucho a llevar relaciones más sanas y a llevar relaciones más fructíferas, relaciones en las que se ha basado pues un vínculo de confianza, en las que ahora me cuentan cosas que antes, siendo tan serio, pues no. Y es como esta parte bonita en la que empiezas como a convivir con otras personas y conoces de las otras personas y esas personas también te dan como estos frutos. Entonces sí, diría que si pueden y tienen la oportunidad, conozcan más sobre el lenguaje no verbal.
Bueno, pues muchas gracias. Agradecer que nos sigan viendo en esta nueva temporada. Vamos a tener temas súper buenos. Vamos a tener invitados también hemos buscado pues personas que sepan mucho pues de los temas. Y pues nada, que nos sigan viendo. Estamos muy emocionadas de regresar después de nuestro descanso de mes y cachito. Ay, es que sí, ya necesitamos no descansar, sí, muy necesario. Pero ya que andamos, síganos por favor en redes sociales, en YouTube, en Instagram, en Facebook. Y recuerden que todos los viernes pues subimos un nuevo episodio a las 8 de la noche. Así que pues ahí véanos y suscríbanse, por favor. Y pues, Bueno, muchas gracias. También sería interesante pues que comentaran, porque nos interesa más pues saber también qué es lo que piensan o qué experiencias han pasado ustedes. Entonces pues eso, que nos comenten que a lo mejor que conocían del lenguaje no verbal o qué es de lo que se dieron cuenta cuando estaban escuchando pues este podcast. Entonces pues sí, también queremos su interacción, por favor. Y en algún tema en el que estén interesados, así que nos sigan y para nosotros buscar como una persona que nos ayude a quitar como sus dudas. Y pues bueno, pues de este episodio es todo. Muchas gracias a ustedes, a nosotros y sobre todo al invitado del día de hoy. Gracias. Y Bueno, nosotros pues muchas gracias. somos Nosotros somos, depende de